Hola, buenas tardes a todos. Hoy lunes 19 horas, estamos largando otro webinar. Para nosotros es un placer tenerte, Luciana, nuevamente aquí con nosotros, porque ya has participado de estos escenarios, así que es un gustazo con un tema todos los días, cómo controlo a mi paciente con diabetes. La doctora es médica clínica, tiene una diplomatura en diabetes, trabaja en este foco ya hace varios años. Bueno, agradecemos al laboratorio TEMI Lostaló el apoyo con estos eventos. Hagan las preguntas, como siempre, a través de la dirección de YouTube, que nosotros las vamos a ir contestando. Y también va a salir aquí abajo un zócalo con el email para que a ustedes les lleguen luego las preguntas y así contestarlas. Nosotros les vamos a mandar un certificado. Así que bueno, muchísimas gracias, Luciana, por estar aquí con nosotros y te escuchamos atentamente. Buenas tardes a todos, yo soy Luciana y la charla que vamos a abordar hoy se llama ¿Cómo controlo a mi paciente con diabetes? Bueno, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica compleja que requiere un seguimiento médico continuo. En la Argentina, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, que se hizo en el 2018, la prevalencia de diabetes es del 12,7%, y esta prevalencia va a ir aumentando con la edad, con un máximo de 20,3 entre los mayores de 65 años. Y el envejecimiento poblacional hizo que haya un incremento en las diabetes en personas de edad avanzada. Bueno, en esta diapositiva lo que yo les traigo es un ciclo de decisiones que lo que va a hacer es guiarnos un poco la charla. Nos lo propone la Asociación Americana de Diabetes en la última guía de este año, y nos plantea que los objetivos de este ciclo de decisiones que nosotros deberíamos emprender periódicamente con el paciente con diabetes van a ser optimizar su calidad de vida y prevenir las complicaciones. Se sabe que la morbilidad del paciente con diabetes viene de la mano de las complicaciones microvasculares, la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, y las complicaciones macrovasculares, y la arteriosclerosis. Para esto nos propone que acordemos un plan con el paciente, con su familia, con su red de cuidado, y que lo revisemos periódicamente, que evitemos la inercia clínica y que lo emprendamos por lo menos 1 o 2 veces al año. Dependiendo de la bibliografía que leamos o el tipo de paciente que tengamos adelante, su control metabólico, sus complicaciones, puede que lo requiramos hacer más periódicamente, incluso 2 a 4 veces al año. Luciana, es interesante el concepto que vos tocás de inercia clínica, que en 2 palabras es como la adherencia es para el paciente, para nosotros es la inercia. Es decir, que a veces hacemos, a ver, sabemos que hay que hacer algo, pero por X motivos no lo hacemos. O sea, ya puede ser en más o en menos. O sea, que no hagas algo sabiendo que habría que hacerlo, o que hagas algo de más sabiendo que quizás no habría que hacerlo. Quizás acá en el contexto de la diabetes viene si, a ver, controlar desde el fondo de ojo, desde el cuidado del pie, de la microalbuminuria, quizás uno sabe que hacerlo, quizás no lo hiciste. Entonces, quizás un poco viene con eso, la adherencia a las guías, a las cosas que habría que hacer, que a veces el médico no lo hace, por X motivo, que está sobresaturado de trabajo. Entonces, quizás es un concepto que ya en varios webinars me llama la atención que lo están poniendo, así que me parece genial. ¿Viste? Quizás reforzar para todos los que nos están escuchando cuál es este concepto. Bien, es que es algo me parece frecuente, que nos pasa, es así. Bueno, y el plan que armemos tiene que estar centrado principalmente en el paciente, ¿sí? Es lo que nos tiene que guiar las características del paciente. No todos los pacientes con diabetes son iguales, ¿sí? Tenemos que ver su edad, sus comorbilidades, su entorno, el estilo de vida que tiene, el trabajo que tiene, cuánta actividad física realiza, el patrón de alimentación que tiene, su pronóstico, y ver cómo está en cuanto a su estado de ánimo y la patología, si está motivado, si está deprimido. Estas son todas características que nos tienen que ayudar para poder armar ese plan.
Y otra cosa importante son los factores para elegir el tratamiento. Dijimos que todos los pacientes no eran iguales, entonces cada uno va a tener un distinto número de hemoglobina glicosilada que nosotros vamos a fijar como para alcanzar. Y va a depender un poco también del tratamiento y el objetivo en función del riesgo que tengamos de que el paciente tenga efectos adversos por lo que nosotros le estamos indicando, especialmente la hipoglucemia y especialmente en pacientes adultos mayores. Y obviamente ver, según la complejidad de este tratamiento que le estemos ofreciendo al paciente, si puede adherirse, si tiene acceso al sistema de salud, si puede afrontar los costos que implica la enfermedad. Y este plan tiene que, un poco que va de la mano con el concepto de la inercia clínica, tener objetivos alcanzables, realizables, y que lo podamos medir, que nos fijemos un tiempo. Cuando hacemos un cambio o iniciamos el plan, decir, bueno, en 3 meses vuelvo a ver qué está pasando, si el paciente lo está pudiendo cumplir, si hubo resultados, y a veces incluso menos cuando estamos comenzando con el tratamiento o hacemos algún cambio. Y siempre la toma de decisiones compartida. Se vio que que mejora los outcomes clínicos que el paciente esté comprometido con su tratamiento, que esté informado, que sepa de qué se trata la enfermedad, y tener en cuenta sus necesidades, sus objetivos, qué es lo que prefiere, y hacer una revisión anual del grado de educación que tiene el paciente acerca de su enfermedad y el grado de autocontrol. Y después esto que lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad es cada cuánto mirar si el paciente tiene o no complicaciones de la enfermedad, ver cómo está el control glucémico. Sabemos que los pacientes con diabetes, más allá de alcanzar el número de glucemia o de hemoglobina glicosilada, es importante el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces eso también lo vamos a tener que ir abordando, su estado de vacunación, cómo está anímicamente y cómo va tolerando la medicación. Bueno, y para ir, ahora tuvimos como una idea general de este ciclo de decisiones, ahora vamos a ir un poquito más punto por punto y ver las particularidades de los adultos mayores. En cuanto a las comorbilidades, deberíamos de manera anual por lo menos revisar que el paciente no tenga otras complicaciones relacionadas a otras patologías que están relacionadas a la diabetes, el hígado graso, la dislipemia, buscar que el paciente no tenga anemia, hemoglobinopatías. Como dijimos, en cada visita y de manera anual ver su estado nutricional, su peso, si está realizando o no ejercicio. Y algo que habíamos dicho que era muy importante era individualizar el objetivo de hemoglobina glicosilada. Acá tenemos que buscar un equilibrio entre un buen tratamiento, sabemos que lograr un buen objetivo de hemoglobina glicosilada va a reducir las complicaciones microvasculares, tanto en pacientes con diabetes 1 como 2, y las complicaciones macrovasculares en pacientes con diabetes tipo 1, pero también eso trae un riesgo aparejado que es, tenemos que balancear entre esta mejora en complicaciones y el aumento de efectos adversos como es la hipoglucemia. Luciana, con Sí. respecto a ver, qué importante es trabajar en equipo, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, de la dieta, de la actividad física, vos comentabas eso y lo primero que yo pienso cuando lo hacemos en el consultorio es, a ver, ¿a quién le derivo ese paciente para afianzar cosas vinculadas, por ejemplo, a la alimentación? Que de alguna manera, en este caso con los adultos mayores, que tenga paciencia, que trabaje mucho con la familia, que tenga un vínculo con uno como profesional, o sea, que haya un feedback, a ver qué es lo que está sucediendo. Y lo mismo con el de la actividad física. Nosotros acá en el hospital, a ver, ya tenemos un circuito armado con una de las kinesiólogas que yo le dejo el celular para que te des una idea del número del celular y lo llaman y ya combinan cuándo se van a ver. O sea, es una cosa, a ver, no digo que todos hagan lo mismo ni mucho menos, porque cuando digo esto me matan siempre, pero a ver, pero lo importante acá del vínculo que haya y que haya un feedback, o sea, que si encuentra algo que te comunique y que si vos encontrás algo que le comuniques al otro profesional, en general, muchas veces del sistema de salud no médicos, entonces del trabajo en conjunto en geriatría es clave y da muchas satisfacciones. Y sí, y es una pata súper importante, porque cuanto más actividad física y más adherencia tengan a la dieta, menos van a necesitar de las otras patas del tratamiento, y es difícil. A veces si quedas solo en el consultorio decirle, bueno, tenés que hacer actividad física, tenés que comer saludable, son cosas difíciles, son cambiar hábitos y no es fácil
de lograr. Por eso sí, me parece importante esto de trabajar en equipo y tener un apoyo de las licenciadas en nutrición y de kinesiología, obviamente, sí. Bueno, y entonces les comentaba que el controlar la hemoglobina glicosilada, lo que nos propone la guía de diabetes es hacerlo por lo menos 2 veces al año, si estamos bien de objetivos y estamos logrando el control glucémico, y trimestral, si hicimos cambios recientemente o no estamos logrando el objetivo. Esto es lo mismo que definir el número de hemoglobina glicosilada a alcanzar, lo mismo los controles al año que vamos a hacer, va a depender del paciente que tengamos adelante, si va bien, va a ser más espaciado, si no va a tener que ser más cercano. Y esta tala es una tala general de objetivos, lo que les decía es que no es para todos los pacientes, ¿sí? O sea, un buen control es una hemoglobina glicosilada menos de 7, si hacemos automonitoreo porque el paciente usa insulina o porque queremos ver cómo está en el día, va a ser la preprandial, la de ayuno, va a tener que tener un objetivo de 80 a 130 y la postprandial menos de 180. Pero la verdad que usar esto para todos los pacientes no sería correcto. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar, como decíamos antes, las características del paciente y en función de esto definir el número de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, si nosotros tenemos más riesgo de hacer hipoglucemia y de que eso desarrolle eventos adversos, si la enfermedad tiene una duración larga, si la expectativa de vida es corta, si el paciente tiene muchas comorbilidades o complicaciones cardiovasculares ya establecidas, si no está muy motivado, si no tiene mucho acceso y soporte, vamos a buscar hemoglobinas glicosiladas mayores a 7 y vamos a ser menos estrictos. En cambio, si estas características son favorables, podemos ser un poco más estrictos y buscar valores menores a 7. Y en la glucemia postprandial, ¿en quién en particular pedírselo o como algo medio rutinario? No, ahí es cuando nosotros vemos que, por ejemplo, es cuando se va complejizando un poco el seguimiento del tratamiento. Si nosotros vemos que no estamos logrando los objetivos y por ahí la glucemia de ayunas viene normal, y a pesar de eso la hemoglobina glicosilada está alta, entonces no nos cierra, es como para ver un poco qué está pasando. Por ahí está comiendo o no lo está haciendo bien, o está comiendo algo que lo está llevando a tener en algún momento determinado del día, que lo está llevando a tener glucemias postprandiales más altas. Es cuando queremos ver como un poquito más lo que está pasando y no nos cierra dentro de lo habitual o esperable. Lo primero que vamos a tratar de controlar es el objetivo de hemoglobina glicosilada y la glucemia de ayuno. Cuando eso no Es nos cierra, no nos interesante. da. Es interesante porque yo en la práctica cotidiana ya lo asumo así. O sea, una hemoglobina glicosilada aumentada y una glucemia en ayunas normal, ya asumo que hace hiperglucemias Sí, postprandiales. Entonces ya, pero habitualmente, salvo situaciones puntuales, con un paciente joven por X motivos lo tuve que pedir hace poquito, todas estas cuestiones por una situación muy puntual, pero si no ya asumo y ya voy viendo cómo está comiendo, cómo sí, fraccionar el tema de la dieta, y lo sí. asumo que tiene glucemias postprandiales aumentadas. Sí, no complejizarlo de que se tenga que estar pinchando y midiendo y conseguir el glucómetro. Sí, está perfecto también. Es así. Dale. Bueno, bueno, este es un artículo de la revista Clínica Española que habla específicamente de los pacientes adultos mayores y nos dice que en ellos particularmente tenemos que ver, como para guiarnos en los objetivos de tratamiento y en el tratamiento, su funcionalidad, su estado cognitivo, las comorbilidades y la expectativa de vida y el pronóstico que tengan. Y que otra vez esto lo hagamos periódicamente, no caigamos en la inercia, porque van a necesitar quizás que modifiquemos el tratamiento en función de cuando estas condiciones van cambiando. Sabemos que los adultos mayores con diabetes tienen tasas más altas que los que no tienen diabetes de muerte, discapacidad funcional, pérdida de masa muscular, enfermedades, y que la polifarmacia, el deterioro cognitivo, depresión, todos los síndromes geriátricos son más frecuentes y van a ir en detrimento de lograr los objetivos y en alterar la calidad de vida del paciente. Entonces deberíamos realizar una evaluación periódica de todo esto como para definir objetivos y tratamiento. Y nos propone dividirlo en 3 grupos, ¿sí? En adultos mayores sanos, funcionales, de buen estado cognitivo, con buena expectativa de vida, nos plantea tener una hemoglobina glicosilada de 7 a 7,5. La ADA es un poquito más estricta, dice objetivos de glicosilada menores a estos valores,
en pacientes frágiles, con discapacidad, demencia, una expectativa de vida más limitada, focalizarnos en evitar los extremos, que no tengan ni hipo ni hiperglucemia, y si queremos un objetivo de glicosilada de 7,5 a 8,5, que coincide con la ADA, que nos dice que sea menor a 8,5. Y si el paciente está en cuidados paliativos, priorizar calidad de vida y reducir la carga que nos trae darle un tratamiento o las complicaciones. No focalizarnos en la hemoglobina glicosilada, sino ya tratar de que no hagan hiperglucemia y no tengan que por eso ir a la guardia, y buscar objetivos de glucemia menores a 200. A ver, qué importante es esto que vos mostraste recién, porque hay veces el tema, a ver, la hemoglobina glicosilada, entre comillas, no asusta tanto a la familia o al mismo paciente. A veces cuando lo ves, quizás una glucemia sí. Entonces, para tener una hemoglobina glicosilada de 7,5, 8,5, quizás tiene valores rondando a los 200, o cercanos ahí. Entonces, cómo charlar mucho con la familia estas expectativas. Entonces, porque esto es clave para bajar obviamente la ansiedad que a veces puede generar una glucemia un poco aumentada y que uno, entre comillas, la estás dejando en esos valores. Sí, por eso era clave esto de sentarnos con la familia, el paciente y sus cuidadores y definir y estar todos de acuerdo en el plan y que se entienda, ¿no? de cuál es el objetivo en ellos. Bueno, y entonces, volviendo un poco de esto de los factores para determinar qué tratamiento vamos a usar, es muy importante el tema de la hipoglucemia. En cada visita, hablar con el paciente a ver si tuvo alguna hipoglucemia, si la percibió, porque a veces los pacientes no tienen síntomas, cuán frecuentes son, en qué contexto se dieron, si hay alguna causa, y de la medicación que le estamos dando, si la está tolerando, si le está generando algún efecto adverso, si está teniendo adherencia. En cuanto a la hipoglucemia, que es un tema importante, la podemos dividir en 3 niveles. Un nivel 1 que es menos de 70 y mayor o igual a 54, un nivel 2 de menos de 54 y un nivel 3 que, independientemente del número, es un evento severo que requiere de la asistencia de un tercero para poder resolverla. Entonces, chequear con el paciente si esto está pasando, darle pauta si el paciente usa medicación que sea hipoglucemiante, insulina, sulfonilurea, que sepan los síntomas, que sepan los valores, cómo medirse, cómo corregirla, tener en la heladera algún juguito como para tomar si está en menos de 70, volverla a medir a los 15 minutos, si no se resuelve repetir la maniobra, y si no, si se resolvió, comer algún pan con queso, un hidrato de carbono complejo para que esto no recurra, y tener en cuenta que pacientes con hipoglucemias más severas pueden requerir de tener glucagón en casa y que el cuidador sepa del manejo de esto. Si la hipoglucemia, cuanto mayor sea el nivel de hipoglucemia o el paciente no tenga síntomas, o no haya una causa desencadenante, más vamos a tener que estar atentos en quizás ajustar el tratamiento y bajar un poco la expectativa evitando la hipoglucemia, y más aún si hay deterioro cognitivo. Y un poco lo último en cuanto a monitoreo y soporte de las complicaciones, sabemos que, como dijimos antes, lo que le trae morbilidad a los pacientes son las complicaciones macro y microvasculares. En cuanto a las microvasculares, sabemos todos que tenemos que hacer un fondo de ojo, que va a ser anual, pero que si hay un buen control y no hay retinopatía, se puede espaciar un poco. Tendríamos que medir en el laboratorio el índice de albuminuria, creatininuria, como para ver si hay nefropatía, y un examen anual de los pies. Eso en cuanto a complicaciones microvasculares, y son muy importantes abordar en el paciente el riesgo cardiovascular. En cada visita pesarlo, ver cómo se está alimentando, ver los valores de tensión arterial, si es posible y el paciente lo tolera. Los pacientes con diabetes es ideal que tengan menos de 130 de sistólica, y de manera anual ver los lípidos, función renal, hepatograma, un ionograma si usa diuréticos, si usa IECA o ARA2, ver la vitamina B12 en los casos de los pacientes que utilizan metformina, y si el paciente está o no fumando, y dar en cada visita un consejo antitabáquico. Otra cosa importante en cuanto al riesgo cardiovascular es el uso de aspirina. Las guías plantean que en pacientes con alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo de sangrado, uno podría plantearse utilizar bajas dosis de aspirina.
Esto va a ser en pacientes mayores de 50 años, diabéticos con un factor de riesgo cardiovascular, con bajo riesgo de sangrado, y en pacientes mayores de 70 años esto parecería traer más daño que beneficio. Entonces, son recomendaciones como para, aunque sea, pensarlo y evaluarlo, si bien es muy Esto es discutido. importante, ¿eh? Esto es importante porque estamos hablando de prevención primaria. Entonces, el paciente que no tuvo un evento ya cardiovascular, pero el hecho de que la diabetes lo pone en mayor riesgo, o sea, diabetes y edad lo ponen más en riesgo, desde ya. Entonces, y esto viene a colación de las últimas guías, estos últimos años, de las Task Force y todo, de la disminución en la utilización de la aspirina como prevención primaria. Entonces, pero Sí. la diabetes te lo pone en otro, como bien vos dijiste, diabetes y otros factores de riesgo, donde entra la edad también. Todo si el paciente no tiene antecedentes de, de sangrados y eso, obviamente tratar de que siga tomando la aspirina en bajas dosis, 100 miligramos, 81. Así es. Sí. ¿Mm? Bueno, y después en cuanto a la vacunación, lo que corresponde por su edad del calendario, pero además, por ejemplo, el tema del neumococo, está indicada la vacuna de Neumo 23 en los pacientes de 19 a 64 años, y a partir de los 65 años, con 5 años alejadas de esa primera dosis, habría que repetirla y después darla cada 10 años. Y la vacuna Prevenar 13, también en mayores de 65 años, una dosis. La vacuna de gripe anual, la hepatitis en pacientes jóvenes que no estén vacunados, sí, en pacientes adultos mayores ver el riesgo que tenga, la chance que vamos a tener de que se inmunice, y obviamente las vacunas de COVID, que los pacientes con diabetes tienen un riesgo aumentado a desarrollar eventos desfavorables por COVID. Y bueno, el tema del bienestar emocional, su capacidad funcional, sus determinantes sociales de salud, todo eso tratar de verlo por lo menos una vez al año, porque van a influenciar en los resultados del tratamiento. Y bueno, y a modo de resumen, la diabetes requiere que nosotros tengamos estrategias multifactoriales, lo que decíamos, trabajar en conjunto, reducir, que no solo nos importe la glucosa, o sea, ir más allá, ir en los factores de riesgo cardiovascular, la parte social, reforzar el pilar tan importante que es la actividad física y la alimentación, que siempre nos centremos en el paciente, que tratemos de que el paciente lleve un autocontrol de su enfermedad, que conozca de la enfermedad, y que las guías dicen mucho que tenemos que tener un paciente en el que favorezcamos el empoderamiento con respecto a la enfermedad. Hay algunas cosas como detalles de no referirnos al paciente como el paciente diabético, sino decir el paciente con diabetes. Todas esas pequeñas cosas hacen que el paciente esté más motivado y eso es muy importante para terminar logrando los objetivos. Necesitamos del paciente. Tenemos que hacer interacciones productivas entre nosotros, que estemos lo más preparados posible, y ellos lo más activos e informados. Por eso es importante la educación diabetológica. Que los pacientes son distintos, todos los pacientes con diabetes son distintos, y vamos a plantear distintos objetivos, especialmente los adultos mayores, donde vamos a hacer mucho más énfasis en esos objetivos personalizados, que tenemos que llegar a un consenso, y siempre tratando de mejorar la calidad de vida y preservando la seguridad, que no le hagamos más daño, y que teniendo en cuenta que ellos tienen más predisposición a las hipoglucemias y a los eventos graves por ellas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Espectacular, buenísimo, buenísimo, súper, súper concreto y súper práctico, así que te agradecemos un montón. Bueno, así que hagan por favor las preguntitas Choice que les enviaremos en breve a los que manden el mensajito ahí al email que va a salir aquí abajo en el Zócalo. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos con un nuevo capítulo el lunes próximo a las 19 horas. Chau, chau, y a seguir cuidándose. Adiós. Muchas gracias a ustedes.